Ya, les estaba diciendo que entonces no tengo noticias hoy porque estamos en la mitad de una diapositiva de la semana, pero, a ver, para darles algo de contexto, esa decisión del TC sobre la interpretación fáctica y cómo, como les estaba diciendo, eh, si es que le prestan atención a lo que está pasando, es una demostración clarísima de cómo en la democracia todas las personas actuamos racionalmente, somos racionalmente ignorantes y racionalmente irracionales muchas veces. Lo cual, insisto, por decimoquinta vez, no es lo mismo que decir que seamos tontos. Es reconocer cómo somos, es reconocer que la gente, los seres humanos no somos racionales 100%, somos capaces de ejercer racionalidad, pero eso es una parte de nuestra actuar y de nuestra conducta. El grueso de nuestra conducta son acciones inconscientes. Entonces, eh, cuando uno dice que somos racionalmente ignorantes, que tiene sentido individualmente para nuestro cerebro, ojalá no fuese así, pero tiene sentido individualmente para nuestro cerebro no informarse y también actuar de forma irracional, porque es cómo funcionamos. Entonces, ¿por qué les digo que esto es una muestra de eso? Porque, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Ustedes saben cómo funciona nuestro sistema, que es lo que Milagros Campos dice que tenemos, que a mí me parece el término más correcto, es un presidencialismo atenuado. No somos un semipresidencialismo, porque a diferencia de Francia, no tenemos un jefe de gobierno que esté partido en dos, que no tenemos nuestro primer ministro, no tenemos primer ministro, tenemos algo que se llama presidente del Consejo de Ministros o premier, que le dicen coloquialmente, pero es un vocero, no tiene ningún poder real. En Francia, el primer ministro es el principal jefe de gobierno, igual en Portugal. Macron, que es el presidente, tiene algunas funciones de jefe de gobierno, pero no, pero política exterior y por ahí un par de cosas más, creo que el ejército, pero no es el principal jefe de gobierno. El principal jefe de gobierno es un primer ministro. Entonces, la función de quién es el líder del Ejecutivo, que en Perú, para todos nos queda clarísimo que el líder del Ejecutivo es el presidente solamente, es jefe de Estado y jefe de gobierno, cuando dice mi presidencialismo está partido en dos. Ya. Entonces, nosotros tenemos un presidencialismo atenuado. Tenemos un sistema presidencial, pero que tiene algunos elementos de sistemas parlamentarios. Uno de esos elementos es que, si bien tenemos un presidente, uno de los elementos que tenemos que es más bien propio de sistemas parlamentarios es que nuestra Constitución prevé que para que nuestro Consejo de Ministros pueda existir, tiene que tiene que contar con la confianza del Congreso. Tiene que tener como que el Congreso le tiene que poner un velo de yo confío en ti. Y entonces ese velo se lo tiene que pedir apenas se arma un nuevo gobierno, entra un gabinete en el Perú, tienes 30 días para ir y pedir la confianza al Congreso. Eso se llama voto de investidura. Es una cosa que están eliminando en el proyecto de bicameralidad, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la bicameralidad, así que no sé por qué lo están eliminando. Pero bueno, entonces lo tienes que pedir en los 30 primeros días para que te den la confianza. Y entonces, si te lo otorgan, ya puedes seguir gobernando más allá de esos 30 días. Pero ese velo que te ponen, esa confianza que te otorga el Congreso, te lo pueden quitar de dos formas. Por iniciativa del Congreso, el Congreso le puede quitar ese velo al Consejo de Ministros si es que le plantean un voto de censura. Y un voto de censura es una cosa que no se puede hacer de frente, sino que normalmente es después de una interpelación o de una sesión de preguntas. El ministro tiene que haber estado ahí por otra razón antes y no haber satisfecho al Congreso o algo, y eso deriva en un voto de censura. No puede ser de frente censura, pero bueno, si es que el Congreso quiere hacer responsables a los ministros por algún acto, les puede plantear un voto de censura. También la otra cara de la moneda de eso, la otra forma en que el Congreso le puede quitar ese velo al gabinete, es si el propio gabinete o algún ministro, independientemente por su cuenta, le dice, oye, Congreso, este tema de acá, que está vinculado con mi política de gobierno, es tan importante que yo te voy a pedir un voto de confianza de eso. Es más, lo que estoy haciendo entonces es que voy a poner en juego el velo que tú me has puesto, esa confianza que tú pusiste desde el inicio, de forma tal que si tú me apruebas esto, yo entiendo que todavía tú me sigues dando la confianza, pero si no me lo apruebas, yo entiendo que me estás quitando ese velo, ya me quitaste la confianza. Y entonces esa es una forma que también se puede perder ese velo que necesita tener un gobierno para poder operar, pero ya no por iniciativa del Congreso, sino eso pasa por iniciativa de los ministros. ¿Ya? Ratito, déjame terminar mi explicación porque voy a algo específico y yo tengo déficit de atención, entonces si te doy la palabra ahorita vas a terminar hablando de cualquier otro tema en 30 segundos. Sí, yo me conozco, entonces olvídense. Pero levanta la mano al final para que me hagas tu pregunta.
De todas maneras, ya, entonces, esa es la lógica del voto de confianza y la censura. ¿Qué es lo que pasó en el 2019? En el 2019 vino, ya ese gobierno que había sido electo en el 2016, porque el gobierno, fue la plancha fue PPK, Vizcarra, Mecharao, entonces ese gobierno ya había recibido ya se le había censurado un gabinete antes, el gabinete de Fernando Zavala, que fue censurado en el 2017 con PPK. Entonces, ese mismo gobierno electo en el 2016 tenía, bueno, para esto, el artículo 134 de la Constitución, como ustedes ya deben saber, dice que la única forma en la que en el Perú se puede disolver constitucionalmente el Congreso es si es que ha habido dos censuras o negaciones de confianza a un gabinete. Entonces, si es que le han quitado el velo al gobierno dos veces, ¿ya? Entonces, si es que le han quitado ese velo al gobierno dos veces, se habilita la posibilidad de que el presidente censure, digamos, disuelva constitucionalmente el Congreso. Ya, entonces, por eso es relevante lo del 2019. En el 2019 estábamos ante una situación de Vizcarra era el presidente, ya se había negado una confianza una vez, entonces, si es que se negaba una confianza más, se habilitaba la posibilidad de que Vizcarra plantee, cierre el Congreso, disuelva el Congreso constitucionalmente. Cierre es más lo inconstitucional, que es lo que hizo Fujimori y lo que hizo Pedro Castillo. Bueno, en todo caso, ¿qué es lo que pasó? Que fue Salvador del Solar, ustedes pueden buscar el video en YouTube, ¿no? Primero no lo dejaron entrar, y después, a pesar de que la Constitución dice que los ministros pueden ir sin no tienen que pedir permiso, pueden ir, pero en ese momento no lo dejaron entrar, bueno, al final lo dejaron entrar después de todo un escándalo, no lo querían dejar hablar, y al final Gino Costa le tuvo que dar la palabra para que pueda hablar, y cuando habló, después de darse, o sea, metió un floro de 8 minutos, y después dijo, ya, hago cuestión de confianza, digamos, porque no se continúe con este procedimiento de elección del TC, y más bien que le pongan pausa a este procedimiento, aprueben una ley que mejore los estándares para elegir a magistrados del TC, y luego de que aprueben ese procedimiento, ya ustedes pueden seguir con su competencia de elegir al magistrado del TC. Pero entonces yo voy a entender, es lo que dijo Salvador Solar, yo voy a entender que si ustedes continúan con el procedimiento, no nos están dando la confianza. ¿Ya? Eso es lo que yo voy a entender. ¿Y qué hizo el Congreso? Continuó con el procedimiento. Es más, eligió al magistrado, votó, estaba sacando la resolución de que ya había elegido al magistrado, el magistrado estaba siendo felicitado por toda su familia. Y uno de sus familiares para esto era Pero Lechea, que era el presidente del Congreso en ese momento, era su primo. Bueno, en fin, eso fue lo que ocurrió en el 2019. Entonces, es ciertamente cuestionable o raro, porque normalmente una confianza a ti te la tienen que dar o no con votos, votando si es que te apruebo o no te apruebo la confianza. Pero allí lo que ocurrió fue que en los hechos le habían negado la confianza. Sí hay una pregunta constitucional relevante respecto de si se podía plantear esa cuestión de confianza o no. Y yo creo que hay un argumento válido para decir que no se podía. Yo más bien soy de los que cree que sí se podía, no porque así debería ser, sino porque así era la Constitución. Una cosa es lo que tú quisieras que haya la Constitución y otra cosa es tu lectura honesta de la Constitución. Y para el 2019 no había ninguna regla desarrollada de cómo ejercer la cuestión de confianza. El único parámetro que teníamos era lo que habían dicho los constituyentes y está en el diario de debates. Y ahí lo que dijo Enrique Chirino Soto, el papá de Patricia Chirino, es, o sea, lo que dijo fue, literalmente, lo pueden buscar, está en el tomo 2, la cuestión de confianza se puede usar para lo que sea, para lo que se quiera. Entonces, ¿era un instrumento del cual podías abusar siendo un presidente? Sí, era un instrumento peligroso. Pero, ¿se podía o no? ¿Era la regla? Sí, era la regla. Eso creo yo, pero igual, como les digo, creo que también hay un argumento válido para decir que no se podía presentar esa cuestión de confianza en ese momento. Y por ahí creo que sí se puede acusar de que fue inconstitucional esa cuestión. Creo que hay una discusión constitucional interesante que tener allí, si es que se podía presentar o no. Lo que creo yo, y ustedes pueden decidir si están de acuerdo conmigo o no, lo que creo yo que no tiene mucho sentido y que más bien revela que tú no entiendes este tema, es que plantees que es absurdo interpretar que se te niegue fácticamente una confianza. Para comenzar, la manifestación de voluntad en el derecho existe, está en el Código Civil, lo pueden buscar. O sea, cuando tú vas a WOM, no tienes que dar, y ves un producto, no es que lo agarras y vas a la cajera y le preguntas, ¿está en venta? No, pues porque evidentemente la oferta es tácita, si está ahí ya en los estantes,
¿no? O sea, no tienen que venir y decirte. En el derecho existen formas no directas de manifestar voluntad. Entonces, no es raro. Eh, lo que ha ocurrido después del 2019 es que primero salió una sentencia del TC en que dijo que sí era constitucional ese cierre del Congreso, 4-3. O sea, podría perfectamente haber sido otra decisión, podrían haber dicho que sí fue inconstitucional, 4-3 también, de repente, no sé, fue una decisión, digamos, justa, eh, que no se tomó así recontra rápido, pero luego de esa decisión se modificó el reglamento del Congreso y se aprobó una ley que restringió la cuestión de confianza. Entonces ahora hay una ley que dice que la cuestión de confianza solo se puede presentar por ciertos temas. Esa ley no estaba en el 2019, ¿no? Está vigente desde el 2021, si no me equivoco. Y entonces ahora dice esa ley que no se puede hacer cuestión de confianza por cualquier cosa, sino solamente por ciertas cosas de tu política de gobierno. Es más, el TC en la sentencia que le dio la razón a Vizcarra igual restringió un poco la cuestión de confianza para que ya no sea totalmente sobre lo que se quiera. Entonces, eh, lo que ha decidido este nuevo TC ayer, o bueno, la sentencia que se publicó ayer, ha evaluado un caso en el que el gobierno de Castillo intentó interpretar una negación de confianza. Y bajo las reglas vigentes en el 2022, cuando que ya habían cambiado en el 2021, no se podía, y entonces no le ha dado la razón a Aníbal Torres. Y ha dicho, no se puede hacer negación fáctica bajo las reglas vigentes. No es lo mismo que decir que no se podía hacer negación fáctica antes. Y si me preguntan a mí, tampoco es una solución al problema, porque lo que ha dicho el TC ahora es, no se puede hacer negación fáctica nunca. Pero eso es como decir, eso es básicamente lo mismo que sacar una ley que diga prohibido robar y pensar que ya no van a haber robos, que entonces ya resolviste el problema. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar mañana si viene un presidente? Olvídense de la gente que está en el gobierno ahorita, pero viene un presidente nuevo y entra, digamos, hace una cuestión de confianza para pedir una cosa, digamos, dice, yo hago cuestión de confianza para que no me censuren a este ministro, que es lo que hizo PPK con Jaime Martins. Y el Congreso, ¿qué ocurriría si el Congreso le dice, ya, te doy la confianza y vota por darle la confianza? Al día siguiente vota por censurar al ministro y censura al ministro. Entonces hace en la práctica lo opuesto a lo que le dice el presidente. ¿Qué ocurriría en ese momento? Todo el mundo diría, ay, pero ¿qué pasó? ¿Pero se puede o no se puede? Pero el TC ha dicho que no. Lo que ocurriría en ese momento es que habría una incertidumbre terrible y tendría que irse al TC a ver qué pasa. Entonces lo que ha hecho el TC ahora es una no solución, básicamente. Porque cuando nos toque este problema, vamos a tener que preguntarnos cómo hacer para solucionarlo. No es que tú pones una regla, no, prohibir la alienación fáctica no va a ocurrir. La alienación fáctica es algo que, más allá de que quieras o no, puede pasar. Te pueden negar la confianza en los hechos. Lo que tú tendrías que analizar es cuál es el límite de la cuestión de confianza y ese tipo de cosas. Pero bueno, esa es la discusión. Y además, ayer, si han visto las entrevistas que ha dado el presidente del TC, ha dicho textualmente, no, esto es una regla acá para adelante, no tiene nada que ver con el 2019. Sí, no, esto no tiene... Todas las entrevistas que han hecho sobre eso y todas las explicaciones que si es que uno quiere googlear un poco para enterarse del tema, todo te lo explica y te lo deja clarísimo. Aún así, hay un montón de gente que cree, no, esto significa que el 2019 fue inconstitucional y que tienes que acusar constitucionalmente a estas personas. Entonces, básicamente ahí te están demostrando dos cosas. Que no se han informado del tema y además también te demuestran cuando vas a ver que hay gente que les postea, oye, pero mira, la información acá, igual no va a cambiar la opinión. Irracionalidad racional. Y eso es normal. Yo también soy así cuando me hablan de Cristal y me dicen, no, Cristal es un equipo no sé qué, no, yo no te creo. ¿No? Ya, entonces, es un comportamiento humano. Ahora sí, David, sorry. Ajá. Claro, yo creo que es un problema la cuestión de confianza en general, porque no me gusta que exista cuestión de confianza y que o sea, el jefe del Ejecutivo no pueda caer como resultado de esa negación de confianza, que es la idea de una negación de confianza en cualquier sistema.
la cuestión de confianza viene en los sistemas parlamentarios. Entonces, si quien te plantea la confianza es literalmente el jefe del Ejecutivo, y entonces si es que cae él, caen todos, y entonces vamos a elecciones generales, ya, tiene más sentido el tema. Pero si no, exactamente, te puede profundizar crisis, te puede alargar, te puede ser un instrumento que te genera problemas. Y efectivamente, digamos, Vizcarra lo hizo en un tema que era discutible, pero también hubiera podido ser, digamos, más claramente arbitrario con el uso de la cuestión de confianza, porque no estaba bien delimitada, entonces sí era un instrumento peligroso. Pero igual, analizar este tema técnicamente es más complicado, pues, que gritar, no, obviamente, caviares, no sé, lagarto, ya. En fin, bueno, ahora sí vamos después de este comentario simplemente del tema. Eh, bueno, no tomé lista, tomo después del break, en segunda hora, para comenzar ahorita con esto de acá. Más bien, habíamos comenzado a hablar la vez pasada, después de hablar de redes sociales y prensa, cuál es el impacto que tiene el crimen organizado en la política. Y no llegamos a ver este videíto que cuenta una situación que bien podría haber ocurrido acá. Vamos a escucharlo, sí, vamos a escucharlo un toque para, para luego comentarlo. Y justo con estos temas, la relación de los cárteles como a estos comicios, vamos a arrancar este bloque aquí, Metro Indio. Estamos analizando este vínculo entre las elecciones y los cárteles de la droga, específicamente el que lidera el hecho del que hemos estado dando las noticias, la de la Liga, y también esta operación de Juan García Harfuch, víctima de un atentado perpetrado por ese cártel. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? A través de una infografía del milenio 19. Ya lo veíamos al inicio, cómo repartían las despensas, pues el cártel de Sinaloa, pero también el cártel Jalisco Nueva Generación. Pues comenzó su propia campaña este último, desde hace un par de semanas, entregó las despensas al municipio de Plan. Y ojo con este municipio, para ver también la de Plan, porque vamos a hablar más adelante de esto. Es una estrategia que este cártel ya había implementado en 2020, al inicio de la pandemia de COVID, en Zapopan. Eso en cuanto al trato con la gente, pero el trato con políticos, sobre todo, si no se ajustan a sus condiciones, o también si se ajustan a las de grupos legales, cambien. El 16 de marzo pasado fue asesinado Álvaro Madera López, era precandidato a la alcaldía de Mezquitic, el municipio más grande y pobre de Jalisco. Había sido levantado por policías municipales, presuntamente vinculados al cártel. Ese mismo día, otro aspirante fue hallado sin vida, Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal con licencia de Casimiro Castillo, fue hallado dentro de su vehículo, en una cantidad. Antes le dieron el tiro de gracia. Unos días después, el 24, los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia municipal de Tequila, Guillermo Cordero y Alejandro García, renunciaron a su candidatura tras ser levantados mientras comían en un restaurante. Este efecto se replicó y volvemos a este municipio del que ya estaba subrayando, Gilotlán. Ahí, el único candidato lo tiene el Movimiento de Regeneración Nacional. Y quizás te preguntes, ¿por qué solamente hay un candidato? Pues las aspirantes del Partido de Acción Nacional y del Movimiento Ciudadano se bajaron mejor de la contienda. Ayer pasó esto. Luego de que presuntamente fueron coaccionados por delincuentes del cártel de Jalisco en la zona limítrofe con Michoacán. Y estamos hablando de ese municipio donde estamos repartiendo despensas, Gilotlán. Pues este escenario, el presidente Andrés Manuel aseguró hoy que no hay por qué tener miedo. Así lo dijo. El país está en paz. No hay estamos enfrentando. Y nosotros tuvimos a Castillo, México tiene este pata. 6 años dura el periodo de México, al fin. Ahí lo voy a dejar.
pero que ya se entiende la idea, digamos, toda la influencia que tiene este cártel en las elecciones de ciertos lugares. Entonces, si se dan cuenta, es básicamente lo mismo que si no hubiera realmente democracia en esos lugares. No es tal cual que no hay democracia en México, pero en esos lugares no hay realmente una competencia democrática, porque es un lugar sobre el cual el gobierno de México no es el que tiene control sobre ese territorio. Exacto. Hay alguien más que tiene el poder fáctico sobre otra parte del país. Y hay países que no tienen control realmente sobre absolutamente todo su territorio. México es uno y Perú también es otro, ¿no? Acá está, por ejemplo, gran cantidad zonas en Madre de Dios controladas totalmente por la minería ilegal, más al norte también en la selva por la tala ilegal, en el norte de la costa más por mafias de terrenos, en fin, diferentes tipos de cárteles tenemos en varios lugares y son zonas donde ese cártel, ese grupo mafioso ejerce más poder que la policía o está ahí, digamos, eh, convive con la policía y a veces puede tener hasta acuerdos con la policía. Entonces, eso pasa mucho en Perú y es importante tenerlo en cuenta porque entonces, claro, a veces nos preguntamos, oye, pero ¿y por qué? A mí algunas veces cuando yo hablo del tema de la segunda vuelta me dicen, oye, pero por ejemplo, en las municipalidades en Perú no hay segunda vuelta y no vemos una formación de dos partidos. Ya, pero en las municipalidades en Perú hay 10.000 otros temas. Para comenzar, ¿no? Este es uno. Y en fin, lo que más te organiza un sistema de partidos es el sistema nacional, más que algo. Obviamente, tus niveles de gobierno tendrían que coordinar, pero si tu sistema nacional apunta a fragmentar, entonces difícil que sean tus normas locales las que logren armar partidos políticos nacionales, ¿no? Bueno, esto acá entonces vimos, pasa en México, pero ustedes obviamente saben que no solamente pasa en México. Esto es lo que vimos la vez pasada de cómo las organizaciones criminales utilizan diferentes estrategias para atacar y para influir en la política. Entonces, es una cosa que se ha investigado mucho. Eh, sí, pero lo vamos a ver en un toque. Después quería, lo quiero poner, pero después de comentar un toque de lo de Perú. Eh, ¿Ah? No es la misma extensión que en México por el tema de los cárteles, del problema de los cárteles de droga en México que está por la frontera en Estados Unidos. Y ese es uno de los grandes problemas de México, ¿no? Pero acuérdate que Perú y Colombia son los principales exportadores de cocaína en el mundo. Entonces, hay un montón de actividad narcotraficante aquí. Y esa coca, para llegar a México, por algún lado tiene que salir. Y alguien tiene que tener control de esos territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un congresista que yo me acuerdo ya ustedes pueden googlear quién será, pero había un congresista del periodo, creo que el 2011-2016, que tenía su avión, su empresa de avionetas entre Bolivia y en Puno, ¿no? Entre Bolivia y Perú, que hacía como que alquilaba avionetas y hacía comercio entre Puno y Perú. ¿Qué, qué hará, no? O sea, ¿de cuál será su comercio? Porque además eran un tipo de avionetas que no se podían utilizar para intercambiar cualquier tipo de, ¿no? Entonces, y no había demanda de turismo tampoco. Entonces, ¿qué tipo? No, bueno, ok, claro. Ojo, presten atención, hay mucha gente mirando su celular, mirando sus computadoras. Eh, Acuérdense que eso es bien distractor. Si ustedes se paran acá y ven un montón de gente mirando su celular, se van a distraer. Así funciona el cerebro y mi cerebro busca distracciones. Entonces, escóndanlas. Eh, Nosotros pensamos, miren cuál es la percepción en Perú entre los informados, la gente que está informada, que se considera informada de estos temas, que le interesan estos temas, la percepción de infiltración de crimen en la política es incluso mayor que entre los no informados. O sea, cuando tú no te interesa la política, tú crees que el crimen está, digamos, inmerso en la política en el Perú, tiendes a creer que sí. Pero cuando te informas, te convences más. Eso es lo que pasa en Perú. Entonces es como demasiado clara la tendencia, ¿no? Y fíjense, pues miren, estas son solo noticias de este año, 2023. Tumbes, regidor fue asesinado en la puerta de su casa por sicarios en moto.
Barranca, asesinan a disparos a regidora del distrito de Paramonga. Esto fue el 7 de enero del 2023, a ella, a esa regidora. Sí, esto fue en el 2023, abril. John Valverde, matan a balazos a teniente alcalde en Santa Anita, en Editamiento. Estos son solamente casos de este año y que han ocurrido en la costa. No son todos los casos. Imagínense las cosas, las amenazas de las que no nos enteramos y que todavía hay veces que se sabe, o sea, ¿cuántos de ustedes llegaron a leer todas estas noticias y llegaron a escucharlas como que se estuvieran discutiendo un montón? No, porque son tan comunes que no llegan a ser noticia, ¿no? Más noticia es que tipo Central ganó el primer lugar, que es una gran noticia, estoy feliz, me encanta, pero, ¿no? O sea, esto también es un problema y deberíamos poner ojos sobre ese problema. La trata de personas en Madrid es un problema enorme, la tala en la selva es un problema enorme y estamos ahorita no prestando atención a un montón de cosas porque, ¿no? Porque estamos, no sé, distraídos en un montón de otros temas, en la crisis política. Si ustedes miran el historial de los gobernadores regionales que hemos tenido, esta es una publicación de Perú 21. Perú 21 tiene una tendencia de ser medio centro-derecha, entonces ellos le ponen como que casi todos de izquierda, ¿no? Casi todos de izquierda. Sí, puede ser, ya, bacán, pero en realidad son casi todos, independientemente si son de izquierda o de derecha, casi todos los ex gobernadores regionales tienen acusaciones de corrupción serias, varios están presos, y acusaciones no solamente de corrupción, sino de sicariato, o sea, cosas como esas, ¿no? Entonces, fíjense lo complicado que es la política regional acá. Claro, el Curi no es de izquierda, ¿no? Fíjense, ustedes han escuchado este caso, el caso Nolasco. Nolasco, mira, Ezequiel Nolasco fue un regidor, un consejero regional en Ancash, que fue asesinado la noche del 14 de marzo del 2014 en una bodega en Huacho, mientras regresaba a su tierra de un fugaz viaje a Lima. Lo mató un sicario de 3 balazos en la cabeza. Fue a partir de su muerte que el país se enteró recién y empezaron a protestar en atención a sus denuncias. Nolasco había dicho que si algo le pasaba, los responsables estaban en el gobierno regional de Ancash. Motivados más por el escándalo del asesinato, las autoridades en Lima comenzaron, claro, ahí ya empiezan a investigar, ¿no? Recién. Las autoridades comenzaron a César Álvarez, sino también era el cabecilla de una organización criminal compuesta a su vez por sicarios dispuestos a aniquilar al que se les opusiera. Para ello tenía jueces, fiscales, periodistas, políticos y empresarios en su bolsillo. En ese submundo no había nadie con más poder que aquel gobernador regional que aspiraba algún día a alcanzar la presidencia de la República. Ese era su plan. Ya, este pata, entonces el presidente regional de Ancash, ahora fíjense que nuestra democracia defectuosa tampoco es nada. Capturamos ya a este pata, o sea, algo hay, ¿no? O sea, ya hay crítica a la policía por excesos que se cometen en algunas cosas. También tenemos una policía que al menos logra capturar estas cosas. O sea, tenemos un sistema que, por un lado, apresa a presidentes que dan un rol de la ley y eso está bien. Y por otro lado, hay un montón de otras cosas del Poder Judicial que no funcionan. Sí, es una cosa mixta, ¿no? Por eso tenemos una democracia así a mitad de construir, como les digo. Híbrida, ¿no? Pero acá ven una expresión de algo positivo, se sancionó, se logró sancionar. Han habido criminales peligrosos que los hemos logrado capturar, y eso siempre es una cosa más bien que destacar, ¿no? De la fuerza del orden. Entonces, bueno, este es simplemente un ejemplo de lo crudo que se ponen estas cosas acá. Y mucha gente no lo conoce, no lo toma en cuenta y cree que solamente importa pues la ideología o cuáles son tus propuestas en la campaña. Entonces, no necesariamente, ¿no? Fíjense que hay una investigación de ojo público que, a ver un ratito, se volvió a rayar la.
Ya, esta es la investigación que le decía de Ojo Público que se sacó hace tiempo. Pónganse, ustedes, miren, si quieren entender la política del Perú y quién defiende qué cosas, qué posición, entender las alianzas del Congreso bastante mejor, traten de entender los vínculos con la criminalidad. Porque si no, no van a entender. Si quieren esta ideología, están equivocados. ¿Ya? Y hay pocos medios que se han dedicado a investigar bien estas cosas a fondo. Una buena investigación que salió fue esta de Ojo Público, que ya hace tiempo fundó en papel, que es un análisis historial financiero de más de 370 organizaciones políticas en todo el Perú y que revela las relaciones de sus aportantes con diferentes casos de crimen organizado, desde narcotráfico, corrupción, el caso de Lavajato, hasta los nexos con personas investigadas por delitos ambientales. Entonces, esto se inspiró en el momento en que salió el caso Lavajuez. Yo les he contado qué cosa fue en 2018, creo que fue, claro, fue lo que inspiró que haya este referéndum de Vizcarra. Sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? La Fiscalía, en ese momento, la Fiscalía de la República, que es la institución que persigue los delitos, cuando tú denuncias un delito penal, a diferencia de un proceso civil, en un proceso civil tú denuncias que te dan demandas, en un proceso civil demandas, penal denuncias. Cuando tú demandas, por ejemplo, porque te han quebrado un contrato, en el proceso están el demandante contra el demandado. Eso es un proceso civil o un proceso administrativo, tributario, y diferentes cosas. Pero cuando se trata de un proceso penal, como la sanción, como la falta no es contra la persona, sino contra la sociedad, quien persigue el delito no es el denunciante contra el acusado, sino es el fiscal contra el acusado. Hay un fiscal. Entonces los fiscales son todos del Ministerio Público. El Ministerio Público agrupa a todos los fiscales del país. Ellos son los que persiguen los delitos en el Perú. ¿Ya? Entonces, lo que estaba ocurriendo es que había en medio de la investigación fiscal a un grupo de narcotraficantes en el Callao. Los fiscales pidieron a los jueces autorización para escuchar, para interceptar teléfonos y escuchar legítimamente conversaciones. El juez dio permiso para esa investigación a narcotraficantes. Entonces los fiscales empezaron a escuchar y a grabar las conversaciones. Cuando investigaron, ¿qué descubrieron? Descubrieron que estaban hablando con quiénes, con políticos y con jueces y con otros fiscales, ¿no? O sea, los narcotraficantes coordinaban con políticos, con jueces, con otros fiscales. Y entonces, ¿quiénes eran esos jueces? Por ejemplo, que se escapó a España, Inostroza, se escuchó este audio en el que Inostroza decía, sobre un caso de violación a una niña, y decía, ¿qué quieres? ¿Que lo libere o que haga qué cosa? Como que negociaba ese tipo de cosas con criminales, o con gente que está vinculada con criminales. Entonces, por eso le llamaron el caso de Lavajuez, porque se descubrió una corrupción tremenda que estaba metida y que partía de que estaba capturado por la criminalidad, lo que se llamaba antes el Consejo Nacional de Magistratura, que era la institución del Estado que, así como la Fiscalía de la Nación es una institución que se encarga de algunas cosas, el Consejo Nacional de Magistratura era lo que se encargaba de elegir a los jueces y fiscales en todo el país. Entonces, el que nombraba jueces y fiscales, y esa organización está capturada por el crimen. Entonces, nombraba jueces, que obviamente nombraba a unos jueces todo el tiempo. Ese organismo que desapareció y en el referéndum fue reemplazado por la Junta Nacional de Justicia, que es lo que existe ahora. Entonces, pónganse a pensar quiénes están molestos con la aparición de la Junta Nacional de Justicia también, para que empiecen a dar caos. Ya, bueno. Entre esas conversaciones de Inostroza, ¿a qué políticos se mencionó? Por ejemplo, a una tal señora K. ¿Quién será? ¿Quién será la señora K? ¿No? ¿Quién será? En algún momento dijeron que era Miki Torres. Salió Keiko Fujimori en un video a decir,
Yo no soy la señora acá, con una banderaza que dice una K enorme al costado. Yo no soy la señora acá. Pero bueno, en fin, ¿quiénes creen que se molestaron cuando salió esa investigación? Los humoristas. Ya, ¿y quiénes tenían control en el Congreso en ese momento? Humoristas. Bueno, ya, luego, ya, empiezan a estar atacados por ahí. Ya, ok. Pero esta investigación se inspira en ese caso, en el caso de la juez, que no tiene a fujimoristas como únicos involucrados por si acaso. Acá está, por ejemplo, en esta investigación se investigó el caso de Velasco, el caso de Nolasco por César Álvarez, y lo que se hace en esta investigación es hacer un montón de mapas. Por ejemplo, este es un mapa de la vinculación que tiene el APRA entre esas llamadas y escuchas telefónicas que descubrió la Fiscalía con organizaciones con delitos ambientales, lavado de activos, delincuencia organizada, corrupción y personajes centrales del APRA. ¿Ya? Esta es una de los cuadros. Sí, minería ilegal, por ejemplo. Minería ilegal. Fíjense qué partidos tienen a congresistas que presentan proyectos que benefician a la minería ilegal, a la tala ilegal, ese tipo de cosas, y van a empezar a entender también más cosas de las alianzas y que, contra quién bueno. En un ratito lo comento, pero quería mostrar un par de datos más. Chimpún Callao, por ejemplo, ¿no? Vínculos con organizaciones de narcotráfico, lavado de activos, delitos ambientales, delincuencia organizada, corrupción. Y está el caso Gangsters de la política, que tiene que ver con esto, ¿ya? Sí, mira, tiene mucho que ver con esto que ya estamos comentando, y esto ya no tiene nada que ver con los fujimoristas, tiene con una cosa que es, con un partido que para mí es como, es la consolidación de, digamos, de esta alianza entre lo informal y lo vinculado con la criminalidad y la política. Si hay un partido que presenta eso, es Podemos Perú. Un poquito, se esfuerzan, pero bueno, miren un poco de qué se trata este caso específico. Sí, eres libre de hacer lo que quieras con ese control. Creo que va a cambiar la temperatura. Hablemos de Podemos, el partido por el que Daniel Urresti se lanza a la presidencia de la República. Su líder, José Luna Gálvez, ayer tuvo un durísimo amanecer, se había internado en una clínica un par de días antes. ¡Qué casualidad que se internó! Que le tocaron la puerta en la clínica local donde estaba. ¿No le dio un juez que le avisó? Y el Ministerio Público, ejecutando una orden de detención en su contra. Porque ha sido él y otras 4 personas detenidas y varias viviendas. Grabe ese nombre, ¿ya? José Luna Gálvez es el dueño de Podemos. Y no solamente es el dueño de Podemos, el partido, sino también dueño de la Universidad Telesur. ¿Se acuerdan? Telesur, el de la sede con fachada de display. ¿Sí se acuerdan? ¿No es cierto? Él y su hijo también está siendo investigado. Su hijo, que porque tiene la inmunidad parlamentaria, no se puede proceder en las investigaciones y todo el proceso queda paralizado sucesivamente después de que... Su hijo sería el alcalde si hubiera ganado Urresti. Sí, que lo terminan dejando, no pasa nada. Porque Urresti está en casa. Se atribuye ser parte de una organización criminal que el Ministerio Público ha bautizado como los gangsters de la política. En el proceso fue elegido por supuesta interferencia política ante la OPE a través del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Se acuerdan? El consejo que había sido tomado por asalto por los hermanitos de los cuellos blancos del puerto. Entonces, la hipótesis fiscal es que ellos intervinieron para que el Consejo Nacional de la Magistratura nombrara al jefe de la OMPRE y así poder allanar la inscripción del partido Podemos y participar en las elecciones del 2017. Ya, entonces, ¿qué es lo que están diciendo que ha pasado? Que para facilitar la inscripción de del partido, tú los planillones se los tienes que pedir a la OMPE. Ya, entonces parte de la coordinación para inscribir un partido también es con la OMPE. Entonces, ¿qué hizo? Luna
de alguna manera, que coordinó con los del Consejo Nacional de la Magistratura, que decía que estaba totalmente capturado, para poner a un jefe de la OMP que era controlado por Luna, para poder inscribir su partido fácil. ¿Y qué hizo? No contento con poner al jefe de la OMP, puso como trabajadores de la OMP a un montón de gente de Telesub. O sea, totalmente carepalo, pero ya bueno. El congresista Luna, en su defensa, ha dicho que esta es una venganza política del Ejecutivo usando como arma al Ministerio Público. Y sería una arma muy curiosa, porque ese mismo Ministerio Público está investigando ya al presidente de la República, ¿no es cierto? Y bueno, ante esta situación nos obliga a mañana a votar en bloque por el tema de la vacancia. Así están las cosas. Ahora, ¿qué hay? ¿Qué elementos tiene la acusación fiscal? Se lo cuenta todo, Luis Carlos. Vacancia contra descarga en ese momento. La detención encontró a José Luna desechado en la cama de una clínica, a la cual ingresó de emergencia días atrás por problemas cardíacos. Sin embargo, lo que haría sábado se convertía para Luna en una emergencia legal, al ser considerado por la Fiscalía de ser el líder y financista de una organización criminal que el Ministerio Público ha denominado los gángsters de la política. Eso es algo completamente difamatorio, ¿no? En una sociedad democrática no podemos permitir que la Fiscalía estigmatice. Ese sí es un buen punto, o sea, digamos, procesalmente, que la policía te invente una chapa y te la ponga, puede ser como que estigmatizante, porque de repente te declaran inocente. Sí. Pero la verdad a mí me parece más de risa, porque ponen buenas chapas a veces. Sí. Entonces es como que, ¿no? Es parte del folclore peruano, creo. Dice a unas personas que están siendo investigadas. Para la Fiscalía, José Luna Gálvez, como líder de la organización criminal, había tejido toda una red en diversos entes del Estado, con la finalidad primero de colocar a un jefe de la OMP hecho... Bien como habla la prensa también. Para luego copar gerencias y áreas de ese organismo electoral con la finalidad de allanar el camino para la inscripción, dice la Fiscalía, de su partido político, Podemos Perú. Ese jefe de la OMP que salió hace un ratito, el señor de lentes, ya, que no ha recibido ni la mitad de las críticas que quiero por Beto. Ya, ese señor ha salido y ha dicho, sí, a mí me compró Luna. Es verdad, tipo, y yo le escribí así a propósito. O sea, él ya lo dijo, ¿no? Entonces no es una duda. Se lo ha dicho a los fiscales y está, digamos, escrito. Colaborador, sí. Colaborador. Lo que la Fiscalía ha señalado que hay un conjunto de elementos de convicción que le han llevado a tomar esta decisión, que van por el tema de declaraciones de colaboradores eficaces, que dice que ha sido corroborado, tiene evidencia documental, testimonios, y por lo tanto, desde el punto de vista del Ministerio Público, hay una prueba que justifica esta medida. Quienes lo conocen de muchos años atrás dicen que el éxito empresarial de José Luna Gálvez radica en gran medida en la intuición que éste posee, que le permite estar siempre un paso delante de los demás. Cuando en el 2016 Solidaridad Nacional decidió salir de la contienda electoral de las elecciones presidenciales, dejando así... Luna era el principal financista de Solidaridad Nacional y, digamos, él trabajaba de la mano con Castañeda, siempre, desde los 2000 hasta que se pelearon en esta campaña. Y a partir de ese momento, Castañeda se separa de Luna y, bueno, luego el partido Castañeda se convierte en Renovación Popular, ¿no? Lo que ahora tiene López Aliaga, y Podemos, que es el partido que crea Luna, separándose de Solidaridad Nacional. De carrera José Luna, quien por entonces era candidato a la vicepresidencia de la República por aquel partido. Aparecía en una Iba a ser vicepresidente de Castañeda. El momento del partido propio. Señor Luna, me refiero a marzo del 2016, en su cuenta de las redes sociales dice, señores, voy a regresar pronto, porque haciendo alusión de su actividad política. Bueno, lo voy a dejar ahí porque el documental te cuenta algunos, te cuenta algunos indicios más de cómo fue, pero básicamente es que está bastante, hay demasiados indicios de que esto sí es lo que pasó, tiene que todavía salir un pronunciamiento final, pero
esto sigue ahí, ¿no? Podemos tiene representación en el Congreso. Googleen quién es el presidente de la Comisión de Economía, no, de Presupuesto del Congreso. ¿Cómo se llama? El actual presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, que son los que aprueban, los que plantean los cambios al presupuesto de la República, o sea, los que pueden asignarle cosas, ya, yo te doy un fondo congresista, si tú me lo pides, no sé qué, o sea, el que es capaz más de manipular la plata desde el Congreso. ¿Quién es el presidente de esa comisión? Akanka. ¿No? Economista, dicen que sí, claro. Fíjense quiénes votaron por él, de qué partidos, y ya bueno, empiezan a sacar conclusiones, si es que se fijan en esos detalles. Era bien claro, es bien claro, hay un montón de evidencia respecto a este tema, ¿no? Sin embargo, podemos, como les digo, sí allí. Y acá tengo unos videos más ya que los podemos ver. ¿Ahorita qué hora es? Si podemos hacer un break ahorita. Aunque espérense. Quiero ver qué tan, si tenemos después algo, después de esto otra cosa. Porque si... Ah, ya, miren. Luna gastó 2 millones de publicidad en Facebook en su campaña para el Congreso. Entonces entró al Congreso y ahora es presidente de la Comisión de Presupuesto. Sí. Y antes presidió la Comisión de Defensa del Consumidor. Ya, entonces, bueno, en verdad, fíjense lo compenetrado. Primero hemos visto casos compenetrados con la política local, pero luego con la política ya nacional también. Y como les dije la vez pasada, en el 2016, el secretario general de Fuerza Popular era Joaquín Ramírez, literalmente investigado por narcotráfico por la DEA. ¿Ya? Y la DEA no te abre, no es como los fiscales en Perú, en algunos lados, que te pueden abrir investigaciones así por cualquier cosa. La DEA no te abre una investigación por lo que sea. O sea, tú así nomás no apareces en los archivos de las organizaciones investigadoras en Estados Unidos porque hiciste cualquier cosa. Entonces, y ese partido estuvo así de llegar a la presidencia con esa persona como el líder de ese partido, ¿no? Entonces, por más allá de que uno pueda creer algo positivo o negativo, Keiko Fujimori es una persona que estaba aceptando postular con ese señor como jefe de su partido. Entonces, bueno, fíjense lo vinculado, entonces, que está el crimen y diferentes partes del crimen, y sobre todo, minería ilegal, tal ilegal, y acá, y criminalidad con terrenos. ¿Ya? Eso, fíjense, ese tipo de actividades criminales, fíjense qué leyes favorecen ese tipo de actividades criminales, van a entender más cosas del Congreso. Y en general, donde hayan más incidencia de ese tipo de delitos, o de ese tipo de lugares de corrupción, fíjense en las elecciones locales, si es que hay elecciones ahí, porque probablemente puedan haber peligros y espacios como esos ejemplos que acabamos de ver. Entonces no van a ser elecciones libres, democráticas. Bueno, damos acá una pausa de 10 minutos y ya después seguimos.